inmunológico de tipo inflamatorio. Acá podemos ver las células, neutrófilos, linfocitos T, podemos encontrar también monocitos, reclutamiento de monocitos, reclutamiento de neutrófilos, tratando de resolver esta invasión de este agente externo. Entonces, van a actuar aquí los AINES, disminuyendo las prostaglandinas, disminuyendo la inflamación y disminuyendo el dolor. Una vez que llegan estos neutrófilos, acá están los neutrófilos, una vez que llegan, luego existe el reclutamiento de los monocitos y de los macrófagos. ¿Qué es lo que van a producir? Un exudado inflamatorio y eliminación del agente agresor. Entonces la inflamación también es un mecanismo de defensa, no solo es necesario y es un evento que viene, sino que también es un mecanismo de defensa. Entonces, luego de que el cuerpo responde a esta respuesta inflamatoria, no solo se inflama, sino que también hay reclutamiento de células del sistema inmune y sustancias mediadoras inflamatorias. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Lo que debemos hacer es ver si realmente se resuelve. Puede resolverse. Con este llamamiento de los procesos inflamatorios se resuelve, pero hay otra condición donde no se resuelve. ¿Qué pasa si no se resuelve? La inflamación se cronifica. El daño tisular persiste la fibrosis y persisten las enfermedades crónicas, como cuáles, por ejemplo, artritis reumatoidea. Entonces, hay dos situaciones ante una respuesta inflamatoria aguda, que resuelva o que no resuelva. Acá, nosotros podemos ver, ya entrando en el detalle de los opioides, cuál es este mecanismo de acción de los opioides, cuál es la vía que se activa, cuáles son los receptores que se activan. Y acá podemos ver que esta transmisión de dolor es a través o es a nivel neuronal, donde participa la neurona presináptica y la neurona postsináptica. Tenemos las neuronas del sistema nervioso central, puede ser la médula espinal o las terminaciones nerviosas periféricas. Vamos a la membrana presináptica. En la membrana presináptica viene el opioide, se relaciona con el receptor de opioide y esto estimula el cierre de los canales de calcio. Por tanto, disminuye el ingreso de calcio. Y como resultado, ¿qué es lo que va a pasar? Se liberan neurotransmisores. Y acá tenemos glutamato por ejemplo. Y este glutamato es el que este neurotransmisor va a interactuar con los receptores de la membrana o de la neurona postsináptica. Entonces, en la neurona postsináptica se van a abrir los canales de potasio, sale el potasio y al salir el potasio va a producir la hiperpolarización y el efecto final va a ser que la neurona no se activa y no transmite dolor. Ese es el mecanismo de los opioides, la hiperpolarización de la neurona postsináptica. Pero al lado nos están dando dos situaciones: cuando hay analgesia opioide y cuando no hay analgesia opioide. Si hay analgesia opioide, vemos acá el antagonista, por ejemplo, se liga al receptor MOR y produce la analgesia. Pero también tenemos la condición de hiperalgesia cuando sin opioides, no hay opioides, solo con estímulos, la NGF, la prostaglandina D2, activan estos receptores y lo que van a hacer es aumentar el dolor produciendo hiperalgesia. Entonces, sí es importante conocer los mecanismos por los cuales se da la hiperalgesia y la analgesia. Esto incluso va a condicionar o va a cronificar la presencia de dolor en el paciente. Acá, por ejemplo, tenemos a los agonistas. Los agonistas vienen, interactúan con los receptores MUR. Estos a su vez se acoplan a ciertas proteínas, la alfa, la beta. Pueden incluso activar la fosfolipasa C y esta de repente va a estimular el incremento de la presencia del IP3. Este IP3 activa la fosfoquinasa C, produciendo el incremento de
acá. Entonces, acá tenemos su efecto agonista, pero también podemos ver los que tienen efecto antagonista. Un ejemplo, una morfina que tiene un efecto antagonista sobre los receptores. La mayor parte de los opioides tienen efecto agonista, ¿no? Agonista de los receptores mu, endorfina, fentanilo, hidromorfona, levorfanol, metadona, morfina, sufentanilo. En cambio, hay otros medicamentos, otras sustancias que tienen agonismo parcial, como la buprenorfina y el butorfano. Acá nosotros podemos ver el efecto que tienen los opioides. Estos opioides no solo bloquean el dolor en el punto en el que se origina, sino que podemos ver que la acción opioide va a nivel tisular, a nivel puntual, pero también va a nivel central. A nivel central en el cerebelo, en la zona baja, donde está la zona gris periacueductal, donde tenemos las neuronas GABAérgicas que cumplen un papel trascendental en la transmisión del dolor. En esta parte de acción central, estamos hablando del PAC, podemos ver que se encuentra ubicada en el mesencéfalo. Esa es la parte del mesencéfalo, en el cerebro. Y que cuando hay neuronas GABAérgicas y estas están activas, como esta neurona GABAérgica activa, estas son las que inhiben la vía que bloquea el dolor. Por tanto, pasa el dolor. Entonces, el opioide se supone que es el que quita el freno, el freno del sistema inhibidor, y por tanto se activan estas vías descendentes, ¿no?, que disminuyen la transmisión del dolor. Las vías descendentes, el locus coeruleus, el haz espinotalámico, contralateral, y en la parte final y en la parte terminal, las fibras C terminales o la neurona del segundo orden. Estas son vías descendentes, motores, que van desde el PAC hacia las partes más bajas, parte de la médula espinal. Tenemos varios núcleos acá, el locus coeruleus, el núcleo dorsal del RAFE también. Este núcleo dorsal del RAFE que secreta serotonina, o el locus coeruleus que secreta noradrenalina. Pero veamos que todas estas van a ir a dónde? A la médula espinal. Entonces hay una acción espinal de los opioides que se encuentra acá. Y luego también tenemos la acción a nivel presináptico, ¿no?, a nivel de la fibra C. El opioide cierra los canales de calcio y por tanto disminuye la entrada de calcio. Y como resultado se liberan los neurotransmisores, hablamos de glutamato y sustancia P. Entonces, incluso a nivel postsináptico, lo que hace es que los canales de potasio se abren, y cuando se abre produce la hiperpolarización de la neurona del segundo orden. Por tanto, esta neurona no se activa. Acá podemos ver ya el dolor de alguna manera relacionado con alteraciones del sistema nervioso, ¿no? Acá tenemos un neuroma, que es una lesión del tejido nervioso periférico, donde hay fibrosis, reacción inflamatoria, y entonces el sistema nervioso encargado de transmitir dolor ahora también se encarga de percibir dolor. Entonces podemos ver que hay una modificación. Hay una modificación en la transmisión, hay un daño en el tejido o en el nervio que va a producir una lesión nerviosa. Esta lesión nerviosa va a alterar la información que va a viajar a través del nervio, va a haber una degeneración nerviosa periférica. Por tanto, el sistema transmite dolor, pero también recibe dolor, percibe dolor. En el caso de los nervios periféricos, como en el caso del neuroma, hay una actividad aferente espontánea. El nervio lesionado va a disparar señales sin estímulo, por tanto va a haber un dolor espontáneo, un dolor alterado, un dolor que no está relacionado con una lesión tisular, y eso va a producir sensibilización en la médula, o sea, la médula va a generar respuestas de manera intermitente a la lesión nerviosa, degeneración nerviosa periférica, y va a generar la actividad aferente espontánea sin necesidad de tener un agente que estimule o dispare.
generar sensibilización en la médula y la participación de las fibras aferentes a beta. Estas fibras aferentes a beta son especiales en el estímulo táctil. Es decir, estas fibras de estímulo táctil van a adicionarse las de dolor. Por tanto, el paciente puede tener alodínico, dolor al tacto, que no es lo normal, ¿no? El paciente con neuropatía diabética también te dice lo mismo, si toma la pierna y le duele, le abre, le quema, y no hay lesión ubicable ni lesión evidente. Entonces, este trastorno o estos mecanismos de nocicepción van a producir disestesias espontáneas, dolor súbito, dolor ardiente que no se localiza. Entonces, el dolor neuropático es lo central acá. Es el problema por el cual no existe un estímulo real, hay una degeneración del nervio periférico, hay actividad aferente espontánea, hay sensibilización de la médula y participación de fibras aferentes de tipo A y B. Acá por la contraparte, acá sí tenemos una lesión tisular evidente, ¿no? Hay una lesión, un corte, una hemorragia, y en ese lugar encontramos a los receptores nociceptivos. Estos receptores van a poder secretar algunos mediadores inflamatorios, como prostaglandinas, bradykininas y quininas. Estas sustancias, luego, que son respuestas inflamatorias, van a activar a estos nociceptores del dolor y ellos van a transmitir la información a través de la médula espinal. Es decir, existe, cuando persiste el estímulo doloroso, estado de sensibilización periférica, es decir, estos mediadores, prostaglandinas, bradykininas y quininas, pueden disminuir el dolor y pueden incluso involucrar también a fibras A delta o fibras C. Las fibras A delta son para el dolor rápido, mientras que las fibras C para el dolor lento o difuso. Entonces, se lesionan tejidos, se liberan sustancias inflamatorias, prostaglandinas, bradykininas y quininas, activan o sensibilizan de manera persistente las fibras A delta y las fibras C. Las A delta, respuesta rápida, dolor rápido, las fibras C, dolor lento o dolor difuso. Entonces el nervio puede responder de manera más fácil, más rápida y con más dolor. Luego también puede haber una activación persistente si el estímulo continúa. Si el estímulo continúa, se activa de manera sostenida estas fibras y la señal se hace constante a nivel de la médula, produciendo una exageración de estímulos de entrada. Y tiene como consecuencia una exageración de estímulo de entrada, dolor o hiperalgesia, dolor aumentado o hiperalgesia. Teniendo la hiperalgesia como esta sensación de dolor ante un estímulo doloroso, pero de manera exagerada. Entonces vamos a los opioides. Estos opioides tienen indicaciones, entonces nosotros tenemos que clasificar de qué tipo de dolor. No puede ser un dolor severo que no responde a los otros analgésicos, recordemos la escala del dolor. Puede responder específicamente a dolor oncológico, a dolor en el postoperatorio también, después de procedimientos químicos, a cuidados paliativos también, ¿no? Alivio de dolor en pacientes con enfermedades terminales, o dolor también en enfermedades terminales donde hay manejo o tiene que haber manejo de dolor severo, ¿no? En condiciones avanzadas y que no responden a otros tratamientos. Tenemos que tener en cuenta los efectos comunes, ¿no? Náusea, vómito, estreñimiento, somnolencia y depresión nerviosa. Los síntomas que tenía la señora al inicio del ingreso, no se vayan a olvidar: náusea, vómito, estreñimiento, somnolencia, depresión severa. También los AINES tienen criterios clínicos, ¿no? Hay que evaluar inicialmente la historia clínica de manera detallada, hay que evaluar el dolor, los factores de riesgo, gastrointestinal, cardiovasculares, y hay que monitorear la vigilancia de efectos adversos gastrointestinales, ¿no? Pueden ser úlceras, sangrado o
escala analgésica, según la OMS, primer escalón, no opioides, hay paracetamol, metamizol. Segundo escalón, opioides débiles, codeína, diclorocodeína, tramadol, que puede asociarse con fármacos del primer escalón en situaciones puntuales. Y el tercer escalón, los opioides potentes, morfina, fentanilo, oxicodona, lo que le dieron a la paciente, opioides potentes, metadona o morfina. Y también se pueden asociar a fármacos del primer escalón en determinadas situaciones. Pero en el transcurso de toda la escala analgésica usted puede usar coadyuvantes, que son medicamentos que ayudan a modular o a controlar el dolor. Para saber si el manejo de dolor es efectivo o no, usted tiene que cuantificar la intensidad del dolor. Y para cuantificar el dolor, usted tiene la escala del dolor de leve, donde usted a través de preguntas simples puede tener la valoración del 1 al 10. Se clasifica como dolor leve por tanto primera escala. Dolor moderado, segundo escalón. Y dolor severo, tercer escalón. Usted puede subir los escalones, claro, si lo controla, pero también puede desescalar si su paciente empieza a controlar dolor. Cualquiera de los coadyuvantes en cualquier situación. Y acá tenemos los más importantes: benzodiazepinas, glucocorticoides o neurolépticos. Si hay falla en un escalón, entonces usted puede mejorar la analgesia con el uso de coadyuvantes. Acá tenemos más de la escala de analgésicos del dolor leve, moderado, agente adyuvante más un opioide, hay paracetamol, metamizol. En el paso 2, dolor leve, moderado o dolor sin control. Después del paso 1, un opioide de acción corta, más un opioide, más un agente adyuvante. Y en el paso 3, o dolor de moderada intensidad o dolor sin control, después del paso 2, tiene que usar fármacos de liberación prolongada, opioides de acción
control de esta estimulación, del control del efecto inducido, para evitar que continúe la hemoptisis o la tos motor. El levorfanol tiene afinidad por receptores MUR o inhibe la captación de la 5-hidroximetilamiina y la norepinefrina y es agonista del receptor NMDA. Agonista. Es largo, su tiempo de vida media es larga, más o menos 14 horas, potencial de acumulación importante, entrega repetida muy frecuente. Sus efectos adversos más importantes del levorfanol, delirio y alucinación. Luego también tenemos a los agonistas, ¿no? Agonistas con restricción periférica, y acá tenemos aldoperamida, ¿no? Que es un agonista opioide MU, antidiarreico efectivo, cruza obviamente la barrera encefálica, pero puede formularse con simeticona. Luego tenemos a los agonistas restringidos con coformulación como el difenoxilato, que es un agonista opioide MU, y también es un antidiarreico efectivo que se administra por vía oral. Tenemos los agonistas parciales, que se pueden dar en combinación de agonistas, como la buprenorfina, ¿no? Que es un agonista parcial del MOR, pero es antagonista del COR, y por tanto produce un dolor leve a moderado, que se puede administrar por vía intramuscular, endovenosa, sublingual, transdérmica o a nivel oral también. Se puede dar en coformulación con naloxona para uso del tratamiento de uso y abuso de opioides. Entonces, su administración a un paciente de un agonista opioide puede iniciar la abstinencia. Entonces, puede hacerse terapéuticamente en el tratamiento de la adicción. Claro, si sabemos que la naloxona, de alguna manera, revierte los efectos adversos o la intoxicación por opioides, entonces puede usarse como tratamiento también para las adicciones. Luego tenemos el butorfanol, la nalmufina o la pentazocina. Son antagonistas del MOR, pero son agonistas del MOR. Por tanto, producen analgesia para dolor leve a moderado. Entonces, la administración al paciente de un agonista opioide puede iniciar la abstinencia, el efecto techo. Y la pentazocina puede también estar formulada en combinación con naloxona. Otros opioides agonistas del tramadol, agonista Mudevil, inhibidor de absorción de 5-hidroximetilamiina y norepinefrina, analgesia para el dolor moderado, también puede darse en combinación con paracetamol, ¿no? Combinación, es decir, en una tableta usted tiene 300-325 miligramos de tramadol con 50-70 miligramos de paracetamol. Ojo que el tramadol tiene potencial de convulsiones, ¿no? Entonces, si tiene potencial de convulsiones, podría presentarse la convulsión como una reacción adversa, que puede incluir un caso de tramadol. Ante el consumo de tramadol, el paciente tiene convulsiones. Riesgo de síndrome serotoninérgico también. Puede haber consumo de tramadol que el paciente presenta sintomatología de síndrome serotoninérgico. Y el tapentadol, que es un agonista Mudevil, es un inhibidor de la absorción de la 5-hidroximetilamiina y de la norepinefrina, teniendo un riesgo también de un síndrome serotoninérgico. Yo creo que vamos a hacer acá un break, 5 minutos. Sí, por favor. Lo que usted quiera, bro.